Hoy nos corresponde el Génesis capítulo 21. Iba a sacar 2 sermones, pero no se puede porque la verdad es un solo día, es una sola historia y vamos bien, vamos ya, nos queda 22, 23, 24 y 25 para terminar la vida de Abraham, muy interesante. Pero estamos orando y estamos inclinados, hablábamos con mi esposa y estamos como inclinados a continuar la serie hasta terminar el libro de Génesis. Sería muy interesante. ¿Sí sabía usted que son muy pocas las iglesias, poquitas, donde se ha enseñado Génesis? Poquitas. Se enseña siempre, pues todo el mundo quiere enseñar Romanos, Hebreos, Hechos, son libros tremendos, pero se puede enseñar Génesis a la luz del Evangelio. Y si así como dicen los comerciales, ¿no? Si a usted le gustó la vida de Abraham, la otra le va a gustar el doble. Bueno, la vida de Jacob y la vida de ¿quién? De José. No nombro a Isaac porque Isaac está metido, escuche, Isaac está metido en la vida de Abraham y está metido en la vida de Jacob. Nunca se predican series sobre Isaac. Así es de importante, ¿sí? Se predica en la vida de Abraham y en la vida de Jacob. Él está metido, él es el papá de Jacob y es el hijo de Abraham. No hay mucho que hablar de él, son 2 capítulos y le dedican 14 a Abraham, 14 a Jacob y 13, 14, a todos les dedican de 10 para arriba, mejor dicho, a Abraham, a Jacob y a José, y al pobrecito Isaac 2, pero bueno, no importa, vamos a amar a Isaac también. Génesis 21 del 1 en adelante, vamos a ver todo el capítulo, pero no vamos a leer sino los primeros 7 versículos. Dice así la palabra de Dios: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que le oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Padre, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra. Tu palabra es verdad, Dios. Ella tiene poder sobre los hombres. Ella tiene poder para ablandar el corazón más duro, Señor, pero también tiene poder para endurecer un corazón, porque así está escrito. Oramos que tu gracia, tu misericordia, Señor, sea sobre esta mañana y podamos realmente escuchar tu voz en la Escritura, ver el Evangelio en la vida de Sara, de Abraham, de Agar, y podamos aprender hoy algo nuevo en nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Las promesas de Dios son ¿qué? Sí y amén. Las únicas promesas en la vida que son sí y amén son las de ¿quién? Las de Dios. Las del hombre son sí a veces y amén a veces. No son iguales. El hombre, usted lo sabe, o sea, usted lo sabe mejor que yo. Solo es que usted recuerde quién le ha incumplido una promesa y ya todo cambia. En cambio, Dios no ha incumplido la primera vez. Llegamos al capítulo 21, es un capítulo teológico importantísimo en la Biblia. Hay capítulos que son más importantes en la Biblia que otros, ¿sí sabía? Como este es un capítulo teológico, fue usado por los apóstoles en el Nuevo Testamento para hablar de varias doctrinas. Si revisamos rápidamente, vemos que hubo una elección, por eso es importante, hubo una elección. ¿A quién eligieron? A Abraham. Luego eligieron ¿a quién? A Isaac sobre Ismael. A Abraham lo escogieron de entre sus hermanos, a Isaac lo escogieron de entre su hermano, no tenía sino uno, que era ¿quién? Ismael. Ya eso hace importante el capítulo, porque hay una doctrina fundamental que se llama ¿qué? La elección. Pablo toma partes de ese capítulo para hablar en Romanos y en Gálatas. Describe la relación de Dios con Israel en Romanos
y en Gálatas 4 habla de la salvación por fe. Entonces note que ese capítulo es demasiado importante también en el Nuevo Testamento. Encontramos varios principios éticos para la vida de nosotros. En cuanto a las relaciones, escuche, Abraham con sus hijos, son relaciones. Sara con su esposo y con su sierva. La sierva con Dios, con su hijo y con sus amos. En este caso Abraham y Sara. Vamos a hablar tres historias, van a estar entrelazadas ahí. La de Sara, vamos a hablar de Sara un poquito, vamos a hablar de Abraham y vamos a hablar de Agar también. Antes de entrar en los versículos, hablemos un poquito del título, por qué se llama Las promesas de Dios son sí y amén. Y es aclarar que las promesas de Dios se interpretan casi siempre de una manera positiva. Nos encantan las promesas. De hecho, hay una Biblia que se llama la Biblia ¿de qué? De promesas. Y están en gris. Pero para que usted sepa, ahí hay palabras que no son promesas, entonces no se guíe por eso. Otra cosa, las promesas son una realidad, son totalmente ciertas, pero encierran más allá de cosas positivas para el hombre, encierran la verdad. Es decir, si Dios prometió disciplinar, Dios va a disciplinar. Si Dios prometió bendecir, Él va a bendecir. Si Dios prometió algo, Él lo va a hacer. Si Él prometió que el hombre aprendería a través de la paciencia, Dios va a hacer eso. O sea, las promesas son grandes en la Biblia. Toda la Biblia está llena de ellas, pero recuerde, no solamente tome las cosas positivas, porque esas nos encantan. Tome aquellas que dicen cosas que a usted no le gustan y examínelas y diga, ¿por qué no me gustan? ¿Por qué es tan difícil entender que el que quiera venir en pos de mí tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame? Sí, porque es más fácil decirte bendeciré y haré de ti una nación grande y entenderlo mal aparte de eso, ¿sí? Entonces, tiene que ver con el corazón de nosotros. Las promesas tienen un propósito, es preparar nuestro corazón, escuche, para que crezcamos cada día más para Dios. Cuando usted ve el cumplimiento de una promesa, su fe empieza a madurar, a crecer. Otras veces usted está esperando algo. Todo el mundo está esperando algo, ¿sí sabía? Todo el mundo. Y todos los días está esperando algo. Algunos están esperando que baje el dólar, los de negocios internacionales. Los empresarios grandes de la iglesia están esperando que baje el dólar para los negocios en Singapur, en Tokio, todo eso, ¿no? Los de la bolsa, ¿sí? Otros están esperando que alguien cambie al menos, ¿sí? Que por favor Dios haga ese milagro en esa vida de cambiar. Otros están esperando que puedan ser constantes en la oración, anhelan ese día, dicen, ¿cuándo será ese cuándo que realmente voy a ser constante? Otros están anhelando conocer al Señor, aunque vienen a la iglesia y dicen, me gustaría conocerle un poco más. Otro aspecto importante es que Dios no tiene prisa, al final vamos a hablar en las aplicaciones de eso. En cuanto a sus promesas que se cumplan en sus hijos, es al contrario, Él sabe que no dejarán de cumplirse. O sea, Dios no tiene afán porque Él sabe que la promesa se va ¿a qué? A cumplir. ¿Quién es el afanado? Yo, diga, yo. No le dé miedo, diga, yo soy el afanado. Eso. Pensamos que Dios pasa por alto las cosas, es otra enseñanza, estoy dándole como una introducción del capítulo. Dios no pasa por alto nada. Y lo vamos a ver en la historia otra vez de la muchacha, ya en este caso más grandecita, llamada ¿qué? Agar y su bastardo. Pero esa palabra es fea, pastor, pero es verdad. Mi intención no es que a usted le agraden las palabras, es que usted entienda la Biblia. Sí, era un bastardito, difícil, pero era así. Y bueno, vamos a ver qué pasa, por qué Dios no pasa por alto las cosas. Cuando Abraham mintió, ¿se acuerdan? ¿Cuándo mintió? Hace 8 días. Hace 3500 años, pero hace 8 días hablamos de que él mintió. No recibió ninguna disciplina, ¿se acuerdan? Nada. Antes lo honraron. Él orará por ti y tú vivirás, rey. Así que silencio con mi siervo. ¿Usted cree que Dios pasa por alto todo? No, Dios no pasa por alto nada. Ahorita vamos a ver cómo es el proceso de esa situación que vivió antes.
Quedó súper bien, lo bendijo el rey, todo súper, pero el corazón de Abraham, escuche, no sabía lo que venía. Después de este capítulo, escuche, es una muestra de la preparación y de la prueba, de la preparación que Dios va a hacer en el corazón del patriarca para la máxima prueba de su vida, que está en capítulo 22. Viene la máxima prueba, la de fuego. Si no pasaba esa, se quedaba, pero pasó. Pero Dios lo prepara a través de muchas circunstancias, así como a usted y a mí. Dios está preparando su corazón para el día de la prueba, para que usted no se raje. Y ese día usted diga, uff, así sea raspando, pero pasé. O sea, ¿sí? Vamos a mirar entonces el capítulo. Vamos a ver lo primero. Dios cumple su promesa y es del versículo 1 al 7. Han pasado un tiempo desde la última vez que hablamos de Abraham y Sara. Escuche. Aquí pasó una semana, en la Biblia pasaron 9 meses. Hace una semana hablamos de ellos. Pero en el texto lo dice claramente, visitó Jehová a Sara, vamos texto a texto, como había dicho e hizo Jehová con Sara, como había hablado. ¿Qué resaltaríamos de ese versículo? El punto se llama Dios cumple su promesa. Yo le iba a poner también como punto, Dios cumple su palabra, su promesa. Porque si usted nota el versículo, usted podría sacar un sermón de solo ese versículo. Y podría ponerle como título, el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque 2 veces dice, visitó Jehová a Sara como había dicho. Su boca habló. E hizo Jehová con Sara como había, ¿qué? Hablado. Es el poder de sus promesas, es el cumplimiento de sus promesas. Han pasado 9 meses desde que estuvo con Abimelech, todo el proceso que vivió por allá. ¿Por qué pasan 9 meses? Porque el texto 2 dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo, otra vez recalca, que Dios le había dicho. Uno no le pone detalle a esas palabras. Lo voy a leer las sueltas. Habría dicho, versículo 1, había hablado, versículo 1b, había dicho, versículo 2, ¿sí ve? 3 veces dice que Dios había hablado y que había dicho. Es el poder de sus promesas, es el cumplimiento de su palabra el que debe sostenerlo a usted en la fe. Nuestras vidas pasan tan rutinariamente, a veces tan vacías, tan llenas de nada, de costumbres, repitiendo historias como hace 8 días, recayendo y una otra vez en nuestras debilidades, pero Dios no es así. Él vive en una eternidad continua y está cumpliendo promesas todo el tiempo. ¿Sí sabía? Dios le está cumpliendo promesas todo el tiempo a su pueblo, a la humanidad. Estos versículos remarcan las palabras del Señor. Lo más importante no es que a una familia le nació un hijo, ¿sí sabía? No hay baby shower, no hay fiesta, no hay nada. Eso no es lo más importante aquí. La teología liberal enseña eso. La teología liberal se centra en Isaac, se centra en Sara, en la familia. La teología bíblica se centra en ¿quién? En Dios. Es teocéntrico el mensaje, es Dios el que está cumpliendo sus promesas, es Dios el que está haciendo que su palabra sea realidad, es Dios el que está obrando. Por eso los versículos remarcan la palabra de Dios, la boca de Dios hablando. El versículo 4, parte B, circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Dios había mandado. ¿Sí ve? Todo el tiempo Dios habló, Dios dijo, Dios mandó. Qué diferente sería nuestra vida si tan solo escucháramos atentamente la voz de Dios e hiciéramos lo que Él dice. Y yo sé que Dios le ha hablado a usted muchas veces le ha hablado. Este cumplimiento está solo en Dios. Él se lo anunció antes en capítulo 17, capítulo 18, dio la promesa, dijo, nacerá un hijo, ahora en el tiempo de él y no en el de Abraham y Sara, quienes se impacientaron varias veces. ¿Cuándo se impacientaron? ¿Cuándo? Cuando ella le dijo, amado, por favor,
duerme con Agar. Y él dijo, amada, con mucho gusto. O sea, un hombre obediente a su esposa. Oye, hombres, obediente a su esposa. Abraham era obediente. Aquí también vamos a ver que es obediente. Es impresionante cómo Dios tiene un tiempo exacto para su vida y para la mía, de bendición. Nosotros lo retrasamos. ¿Por qué? Por afanados. Porque siempre metemos la mano en la promesa. Ellos metieron la mano 15 años antes, 14 años exactamente. Antes fue lo que pasó con Agar. El hijo que nació, escuche, versículo 3, llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Aquí hay algo muy bonito. El hijo que nació recibió ese nombre, significa risa. Ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Antes. Nunca nos preguntamos en realidad por qué fue así. O sea, ¿por qué le pusieron risa? Cada vez que risa, ven risa, lo llamaban. Solo sabemos que Sara se rió. El nombre de su hijo, escuche, le recordaría la incredulidad que había en su corazón cuando recibieron la noticia que Dios les dio, que les daría un hijo siendo viejos. Ese nombre le recordaría a ella siempre que ella se rió incrédulamente. Siempre le iba a recordar, no es casual, ¿sí ve? El nombre no es porque a alguien se le ocurrió, no, risa. Cada vez que lo llamaba ella decía, uy, yo dudé el día que el Señor dijo eso. Toda la vida iba a recordar esa incredulidad. Abraham circuncidó a Isaac a los 8 días de nacido, dice el verso, como Dios se lo había dicho. Eso está en 17:12, si quiere, solo para que se dé cuenta que estamos diciendo la verdad. Dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón, 17:12, entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, etcétera, etcétera. Obediente, no a los 9, a los 8. No a los 7, a los 8. No como usted dice, sino como Dios dice, ¿sí? No en el tiempo suyo, sino en el tiempo de ¿quién? De Dios. Versículo 5. Era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Estos versículos muestran cómo Dios restaura lo que era una señal de incredulidad en un anciano. ¿Cómo restaura Dios? Escuche. Versículo 6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho ¿qué? Reír. Aquí hay una diferencia. La primera vez que se rió fue incrédula. Ahora se ríe con un verdadero ¿qué? Gozo. Porque se ha cumplido la promesa. O sea que Dios usa el mismo elemento para restaurar. Utilizó la risa como una señal de incredulidad, de duda. Ahora muestra que la risa en Sara es genuina. Ya no es una risa de incredulidad. Entonces ahora ella va a tener otro recordatorio doble. Dice, cada vez que llame a mi hijo me acordaré que fui incrédula, pero también me acordaré que hubo gozo en mi corazón cuando él nació. ¿Sí ve cómo Dios restaura? ¿Cómo Dios restaura? ¿Cómo Dios restaura a un amargado? Tiene que recordarle su amargura, tiene que usar la misma herramienta. Y tiene que llevarlo a muchas situaciones, escuche, muchas, donde usted quiere amargarse y no lo va a hacer. ¿Sí? Porque ya es libre, ya hay gozo en su corazón. Y usted se va a acordar y dice, en otra época hubiera reaccionado terrible. O sea, gracias, Señor. Se va a acordar, va a respirar y va a poder amar y va a poder bendecir. Versículo 7 añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Sara no solo tuvo a Isaac, sino que lo amamantó 2 o 3 años, como era la costumbre. Dios la rejuveneció para cumplir ese propósito. Físicamente la mujer necesita amamantar. ¿Sí sabía que hay mujeres que no pueden? No todas las mujeres pueden amamantar y las mujeres me pueden dar testimonio de eso, no, yo no sé de eso, pero sé que muchas no pueden. O sea que Sara también necesitaba un milagro ahí, en esa parte, para amamantar, ser rejuvenecida, para darle a su hijo el alimento.
Y por eso ella dice, ¿quién le dirá a Abraham que Sara dándole de pecho a un niño con 93? ¿Sí? 93 años dándole de mamar a un bebé. ¿Listo? Eso es lo que Dios hace al cumplir su promesa. Abraham, como es hombre, no tiene que amamantar. Tuvo otros 6 hijos. El viejito. 25:1. Mire, 25:1 dice ahí. El dato curioso. Abraham tomó otra mujer. ¿Cuándo la tomó? Cuando Sara murió. ¿Cuántos años tenía Sara cuando murió? ¿Quién sabe? Teología bíblica, por favor. 127. O sea que ¿cuántos tenía Abraham? 137. Le lleva 10. Siempre le va a llevar 10, no le va a llevar más, tranquilos. Bueno, 137. O sea que con 137 años toma otra mujer, cuyo nombre era ¿qué? Setura, la cual le dio a luz a Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. 6 hijos. Con 137 abriles, 6 hijitos. El viejito estaba tranquilo cuando tuvo a Isaac. Él no sabía todo lo que iba a pasar. ¿Listo? Entonces, cerramos esa parte. Dios cumple su promesa. No sé si notó algo, pero en el cumplimiento de la promesa Dios deja muchas enseñanzas, muchas. Eso fue una escuela para ellos dos, esos 7 versículos. Para nosotros es 10 minutos, pero para ellos es una escuela. Ella tiene que recordar su incredulidad, ella tiene que reconocer también que ahora tiene gozo. Nombran la edad. ¿Por qué nombran la edad del patriarca? ¿Por qué Dios le dicta a Moisés? Porque es Dios el que le dicta a Moisés. Escriba ahí, 100 años tenía. Para que nosotros entendamos el poder de la palabra, de la promesa. Que Dios dice algo y Dios lo va a ¿qué? Hacer. Miremos lo segundo. Pecado perdonado, consecuencias que perduran. Este no nos gusta, ¿no? El primero era espectacular, pero este es más espectacular. Pero yo sé que de una vez choca la mente. Pecado perdonado, consecuencias ¿qué? Perduran, del 8 al 21. Vamos a leer, voy a leerle algo que tengo acá de un libro sobre la depravación total, que es importante porque aquí vamos a hablar un poquito de las consecuencias del pecado de Abraham. ¿Cuándo fue ese pecado? ¿Se acuerdan? Nace Isaac. Ismael tiene 14 años. O sea, podríamos sumarle el embarazo de Agar. Podríamos decir que hace 15 años fue el chicharrón. Y acaba de ver el desenlace de cómo Dios perdona pecados, pero Dios no pasa por alto lo que nosotros tenemos que aprender de la desobediencia. Amén. Estamos profundamente convencidos de que la pregunta vital que más se debe plantear hoy en día en la iglesia es esta. ¿Es el hombre una criatura total y completamente depravada por naturaleza? Es una pregunta. ¿Entra en el mundo completamente arruinado e indefenso espiritualmente, ciego y muerto en delitos y pecados? Es otra pregunta. Pero la Biblia tiene respuestas. Ambas son afirmativas. Sí, es así. Acorde con nuestra respuesta a esta pregunta serán nuestros puntos de lo que van a tratar aquí en una cartilla que tengo. Pero me interesa esto. Es sobre la base de este concepto de disminuirlo o modificarlo, repudiarlo o rechazar esta enseñanza de las Escrituras, que la persona va a tener un concepto verdadero del cristianismo o un concepto errado. O sea, si usted tiene un concepto errado de la doctrina de la depravación total, toda su teología será errada, toda, absolutamente. Porque usted tratará de salvarse, usted tratará de justificarse, usted tratará de que sea más suave, más pasito, no tan duro. Pero la verdad es que todos tenemos un problema en nuestro corazón que se llama ¿qué? Pecado. Dejémoslo hasta ahí. Cambiemos de tópico, pasamos de la promesa y entramos a un tema pecado perdonado. Pasamos del gozo de Sara al chicharrón de la familia. ¿Sí le ha pasado? Que hay tremendo gozo y aparece el chicharrón a tirarse todo. Pero es necesario. Vamos a ir verso a verso. Recordemos que Abraham y Sara habían intervenido a su manera
en tratar de adelantarse a Dios, han pasado años, pero mire lo que tienen que vivir ahora. Si quiere recordarlo, solo lea 16:2, haga una de vuelta en sus hojitas, ahí para que no se le vaya la mente. 16:2, dijo entonces Sarai, no le habían cambiado el nombre, a Abraham, sí, los dos eran diferentes. Uno no ve esos detalles, ¿no? Era Sarai y Abraham. Ahora son Sara y Abraham. Ya ha habido un cambio en su corazón, pero todavía falta cositas por arreglar. Bueno, dijo entonces Sarai a Abraham. ¿Qué significaba Sarai? Algo así como desequilibrada, amargadita, un poquito. Y el otro era padre de las luces, de muchedumbres, padre enaltecido era el otro. Entonces está hablando la Margarita con el padre enaltecido, ¿sí? Y le dice, dijo entonces la Margarita a padre enaltecido, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que le ayudemos un poco y te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. El enaltecido dijo, uy, qué bendición, o sea, qué bendición, qué regalo, amada mía, la sierva. Han pasado 14 años de este episodio y hay un adolescente fastidiando al niño que acaba de nacer. ¿Los adolescentes son fastidiosos? No, tranquilos. Sí. Empezando porque la palabra adolescente es un término nuevo de este siglo, no existía en la Biblia. Eso no existe, hay términos nuevos. Es adolecer de algo, siempre adolecen de algo, ¿sí? Pero mire lo que dice versículo 8. Creció el niño, ¿cuál? El que nació. Y fue ¿qué? Destetado. E hizo Abraham banquete el día que fue destetado Isaac. ¿Cuántos años duraba un bebé tomando lechecita? 2 o 3 aproximadamente. Podríamos decir que tenía 3 años, no tenemos la fecha exacta, ni el mes, ni el día que le quitaron el seno, no. 3 añitos, pongámosle, han pasado. Ha crecido el bebé, lleva 3 años. Y dice que Abraham hizo ¿qué? Un banquete, una fiestica para celebrar ese día. Es difícil comprender, iglesia, que todo no puede ser felicidad en esta vida, aún las fiestas se dañan. ¿A cuántos se les ha dañado la fiesta? ¿Hay alegría por el nacimiento de Isaac? Claro, están plenos los viejitos, están súper, ¿sí? Pero también hay tristeza, porque ahora viene una decisión que hay que tomar en cuanto a Ismael. Versículo 9, vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, la cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Los estudiosos coinciden, varios, en que eso sucedió en la fiesta. O sea, están en pleno banquete y el de 14 tiene ahora 17 y está fastidiando al de 3. ¿Se ha pasado eso en las casas? Sí pasa. El grande fastidia al chiquitín. Sobre todo si son medio hermanos es más delicado. Está fastidiándolo, dice ahí. Sara dice por tanto, dice Sara que el hijo de Agar que había tenido con la egipcia se burlaba de su hijo Isaac. Todos coinciden que fue en esa reunión. Obvio que fue ahí un momentico, pero estudiando más parece que este muchacho era fastidioso. Recuerden el nombre, Ismael tenía un carácter de mulo salvaje, ¿se acuerdan? Era colérico, era bien difícil. Versículo 10. Por tanto dijo Abraham, echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mío. Note palabras curiosas. La forma como Sara se dirige a Agar es despectiva, dice. No le dice Agar. Primero dice de Agar la egipcia. O sea, le pone el nombre peyorativo. La egipcia ahí. O sea, acuérdese que es egipcia, le dice a Abraham. Y luego dice, por tanto dijo Abraham, echa a quién? A esta sierva. La egipcia, esta sierva. ¿Sí ven las palabras? Y se supone que es creyente. Amor, por favor, tenemos que resolver lo de Agar. Suena más bonito, ¿cierto?
No, eche la egipcia, saque la sierva, o sea, no me sirve. Es un problema. Se está manifestando el corazón de la amada sierva también, de la amada Sara. Hay una lucha en su corazón porque ella ama a su hijo y está viendo que su hijo está siendo objetos de burla, objetos de que este muchacho lo molesta, lo fastidia. Pero vamos a mirar la explicación de un hombre que sabe más que usted y que yo, el apóstol Pablo. Gálatas 4:29. Pablo lo estudió, lo predicó y yo confío en que era un hombre que sabía más que usted y que yo. Gálatas 4:29. Él nos da la respuesta exacta, la interpretación. Cuando usted no entienda algo, tranquilo que otro lo entendió antes que usted. Pablo entendió eso antes que nosotros. Gálatas 4:29. Pero como entonces, o sea, está hablando de ese pasaje exactamente, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según ¿qué? El Espíritu, así también es ahora. Note que la enseñanza aquí va más allá de una fiesta de dos muchachos de una familia. Aquí la enseñanza está relacionada con nosotros, con los salvos y los no salvos. Isaac representa a los hombres perdidos, los incrédulos. Isaac representa a los hombres salvos y dice, como fue esa época, así es hoy. La iglesia tendrá que ser confrontada, tendrá que ser perseguida por los que son nacidos ¿en qué? En la carne. Y los que son nacidos en el Espíritu, somos los hijos de la promesa, los hijos salvos, los hombres llamados y mujeres llamadas a la salvación. Yo creo más en la interpretación de Pablo que cualquier comentarista. Si Pablo lo dice, es así. Le repito, pero como entonces, él está citando Génesis, el que había nacido según la carne, o sea, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, Isaac, así también es ahora. Es una guerra de dos linajes, el linaje de Dios y el linaje perdido, el linaje que no ha sido escogido. Debemos ver allí el plan de salvación. Pablo usa el término perseguir en Gálatas. Dice que él usa otro término, perseguía, dice, lo cual era una acción continua de burla y persecución, no era algo pasajero. Es decir, que hace rato lo tenía fastidiado. Su calvazo va, calvazo viene, chino, quítese de aquí, ¿sí? Es un niño chiquito, eso pasa. El grande que hubo, corra para allá, ¿sí? Todo el tiempo lo fastidiaba. Sara se dio cuenta, Sara discernía, Sara decía, no, aquí no puede ser. Esto va a ser un problema para toda la vida. Los tuyos, los míos y los nuestros a veces no funciona. A veces sí. Eso, el que ha vivido eso ya lo sabe, cómo sabe de bueno eso. Sí. El que ha tenido que criar hijos y todo. Ustedes ya saben, ¿no? Aquí hay varios casos, no me voy a poner a hablar. ¿Listo? Yo también ya viví todo eso, no me preocupe. Bueno. La forma como Moisés narra las palabras de Sara, ya se lo expliqué. Muestran el corazón de mi amada Sarita, que estaba mal. Ahí en ese momento ella está mal. Está luchando en su corazón. Ella ama a su hijo, no quiere que se lo maltraten y toca sacar la sierva como sea. ¿La sacamos o la sacamos a Abraham? Aquí no hay nada que hacer. Versículo 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Claro. Al fin y al cabo es el papá. Y aquí empieza lo bueno, ¿no? ¿Sí nota para dónde vamos? Para los afectos preciosos que tenemos. Los afectos mal enfocados en nuestros hijos y en nuestros familiares dañan el discernimiento. Sobre todo en relaciones familiares. Inclinan el corazón incorrectamente a soportar y a pasar por alto todo lo que sea porque es mi hijo. Y ahí pecamos absolutamente. Versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham, curioso, ¿no? ¿Quién intervino? Dios. Si Dios no interviene, Abraham no lo saca, estoy seguro. Era el papá, él decía, uff, difícil. Así le ha tocado al Señor con muchos. Intervenir para que hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Hágale caso a su esposa, ¿listo? Ya. Esto duele para los hombres, eso es bofetada de una vez. O sea, uy, pastor, pero ese sermón no me gustó mucho. Pero la Biblia lo dice.
hágale caso a Sara. No se preocupe por la sierva y por el muchacho, hágale caso a Sara. ¿Qué hizo Sara? Discernió. Ella se dio cuenta que iba a ser un problema que esos dos muchachos crecieran juntos. De pronto terminaba vendiéndolo como a José. Sí, no, nada raro es. O termina matándolo como Caín mató a Abel. Los celos en una familia, usted no se imagina hasta dónde puede llegar la depravación total en una casa. Y ya lo sabemos por historias tristes que pasan en las familias. Es duro para Sara. Ella manifiesta su molestia en una forma dura, pero ella sabe lo que está haciendo. ¿Quién confirma que ella sabe lo que está haciendo? Dios. Porque si ella estuviera errada, Dios le hubiera dicho a Abraham, el muchacho se queda. ¿Listo? Que Sarita se aguante, pero se queda mi amado Ismael. No, Dios le dice, haga lo que Sara le está diciendo. Dios interviene, está en juego su pacto, está en juego su palabra. Él dice, yo dije que iba a levantar una descendencia a través de Isaac, nada puede dañar ese proceso, nos toca quitar a este muchacho del lado, evitémonos problemas. Le dice que haga caso. Dios le dice, versículo 13, también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Mire, viene un poquito de paz. Dios le dice que él se encargará de su hijo mayor. Le dice, tranquilo, no se preocupe, yo me voy a encargar del muchacho. ¿Listo? La Biblia no nombra la lucha de Abraham, pero nuestra naturaleza humana nos hace ver que había una lucha en Abraham. Quizás él soñó en algún momento con ver los nietos de Ismael, con que juntos crecieran, se entendieran, fueran super hermanos, chévere, pero lastimosamente no se podía. La carne y la sangre no heredan junto al espíritu. Ismael representa la carne, Isaac representa el espíritu. No pueden convivir juntos. Amén. Versículo 14, entonces Abraham se levantó muy de mañana, ¿sí ve? Obediencia. Aquí hay algo importante, iglesia. No obedecemos lo que nos gusta, obedecemos lo que Dios dice. Dios le dijo, saca al muchacho. Uy, pero Dios, pero es que es mi hijo, tiene 17, Señor. Todos esos años ha estado conmigo y ahora ¿qué? Muy de mañana se levantó, tomó pan, un odre de agua, le dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Qué detalles, ¿no? Tantos detalles del texto. Me encanta la Biblia por los detalles. Se levanta de mañana, toma pan, provisión, un odre de agua, se dice que calculaban 10 litros, o sea 12 kilos, y lo pone en el hombro de la mujer y le entregó al muchacho sobre el hombro y le entregó al muchacho. Note esa frase, le entregó al muchacho. ¿Qué quiere decir eso? El muchacho no permanecía con ella. Era hijo de Abraham y permanecía en la familia de Abraham y Sara. Le entregó al muchacho. O sea, ella era esclava. Acuérdese que los amos podían tomar los hijos ¿de qué? De los esclavos. Entonces, él vivía ahí, pero él se lo entrega, le dice, tenga, ahora lléveselo. Llegó su turno de ser mamá, tome, llévese el muchacho. Dice el versículo 14, le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Este verso nos habla de la acción que hizo Abraham, pero no podemos pasar por alto la lucha de su corazón. Quizá pensó, dijo, me provoca mandarle unos siervos y darle algún terreno o algo para que viva mejor. Dios no le dijo eso, entonces él tenía que hacer caso. Despídalo, chao, nos vemos. ¿Abraham tenía que darle? Claro. Acuérdense que Abraham era un hombre rico. Tal vez Agar también esperó, dijo, no, ese nos manda con una buena dote y unos cuantos criados que nos ayuden. No, coja a su muchachito, chao, Dios le bendiga. Todo eso es consecuencia de ¿qué? Del pecado. Las consecuencias están llegando, están viniendo de muchas maneras, trayendo conflicto familiar, trayendo un problema en el corazón del patriarca, recordando, quizás hiriendo al siervo para poder sanarlo. ¿Cuántos saben que Dios nos hiere para sanarnos? Usa elementos humanos que nos hieren, ¿no? Él no viene y nos hiere él mismo. Siempre usa alguna bendición que nos hiere.
Cuando dice que le entregó al muchacho, también la palabra muchacho nos da una idea de la edad de él, que ya la he hablado. Era un muchacho de 17 años, lo cual quiere decir que ella ya no necesitaba cargarlo, llevarlo, sino que él se valía por sí solo. Por eso le dan a ella el agua y ya, mi hijo, camine, que ya usted puede caminar. Versículo 15. Del 15 al 21 nos describe cómo Dios preserva la vida de Ismael. Le faltó agua, escuche, le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. 12 litros de agua en el desierto, se calculan 40 kilómetros en un desierto de Beerseba. Es un cálculo geográfico. El agua en el desierto es a toda que se acaba. Y se le acabó el agua. Pregúntate si en el desierto se te ha acabado el agua. Para nosotros el agua, ¿cuál es? La palabra. En el desierto también hay agua, también hay provisión, pero a ella se le acaba el agua. Le faltó el agua, dice Moisés, del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Se calculan 80 metros, 100 metros, o sea, como de aquí a la casa donde nosotros vivimos, más o menos, vea, bien específico le estoy diciendo, ¿sí? ¿Por qué se hizo lejos? Dice, porque decía, no veré cuando el muchacho muera, y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz, ¿y qué? Lloró. No era tan grande, ¿no? Puso a chillar. 17 años y está chillando, mamá, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Sí? Vamos a buscar, alguien nos tiene que ayudar. Era un muchacho que tal vez no había sido muy bien criado, estaba allá en la casa, papi y mami tiene todo, el papá patriarca, imagínense, tiene todo, ¿no? Los muchachos mal criados, bueno, puso a chillar allí. Versículo 17, oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho, ¿en dónde está? Dios oye. Eso significa Ismael, Dios oye. El nombre de Ismael tiene ese significado. El carácter de él era como un mulo, salvaje, porque la Biblia lo describe, que sería ¿qué? Fiero, y sería cazador. Pero el nombre Ismael significa casualmente ¿qué? Dios oye. Dios oyó a Ismael y eso fue lo que sucedió. Escuche, recordemos que la misericordia de Dios es para toda la creación, no para los salvos nomás. Dios suplió lo que necesitaban para pasar al desierto, del desierto. Al final de esta parte los versículos dicen lo siguiente. Versículo 18, levántate, le dice, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Muchos detalles, mucho cuidado de Dios con un muchacho. Detalles, miren los detalles. 1, le abre los ojos ¿a quién? A la mamá, para que vea una fuente de agua. 2, dice que Dios estaba con el muchacho. 3, nos dice que creció, o sea, Dios ya muestra la vida de él más adelante. Dice que habitó en el desierto, otro detalle. Dice que fue tirador de arco, está dando toda la biografía de Ismael. Es más, dice que se casó con una mujer de Egipto. Note, si ve todos los detalles. Dios es providencial en todas las cosas. Pero pensemos en esto. ¿Cuántas personas no son culpables de la manera como vinieron a este mundo? Por eso Dios cuida de los huérfanos y de las viudas, de los esclavos, de los solitarios y de los olvidados. No sé si de pronto estés en algún grupito de esos. Viudas, huérfanos, esclavos, solitarios, olvidados. Leamos el Salmo 68, 5, 6 para recordarlo. Salmo 68, 5, 6 dice ahí claramente, dice,
Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Pregunta, ¿Agar era rebelde? No. Ella es una mujer que, escuche, es duro esto, pero es así. Ellos están viviendo situaciones que no saben por qué viven. Ellos no hicieron nada contra Abraham y Sara. ¿Qué hicieron? Nada. Solo son parte de un propósito mayor: enseñar el plan de salvación de Dios a la humanidad. Para eso fueron puestos ahí. Pero ella no sedujo a Abraham. Ella no fue la amante que se metió en la casa y él tuvo un niño con ella. No, ella no es así. Ella simplemente, ¿se acuerda que ya la habían echado antes? Es la segunda vez que la echan. No vamos a caer en el llanto por Agar, ¿no? Pero hay que entender las cosas como son, claramente. Ella es parte de un proceso. ¿Listo? Las consecuencias para Abraham son fuertes. Tiene que dejar a su hijo y tiene que resolverlo con su esposa, tiene que hacerle caso. Si Dios no hubiera intervenido, estoy seguro que Abraham no lo saca. Por eso el verso seguidito, dice ahí seguidito. Bueno, terminemos ahí ese punto cuando dice, entonces, dice, versículo 10, por tanto dijo a Abraham, Sara, echa a esta sierva y a su hijo. Y versículo 11 dice, le pareció grave, dijo, ¿cómo se le ocurre? A ver, es mi hijo. Cuando a usted le parece algo grave, de una vez rebuzna, perdón, de una vez contesta. O sea, sí, de una vez dice algo, o sea, pero ¿cómo así? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Dios dice, entonces dijo Dios. Dios intervino, ¿sí ve? Para cumplir sus propósitos. Tercero y último, el pacto de Abraham con Abimelech. No vamos a explicar ese pasaje, no hay mucho. Simplemente al parecer Abraham, ¿por qué no lo dejamos para otro sermón? Por lo siguiente, aconteció en aquel mismo tiempo, ¿sí?, que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Dios levantó a Abraham de una manera impresionante delante del rey y su capitán del ejército. Se ganó el respeto. Y Abraham va a mostrar simplemente el carácter de Dios en él. Dios era un Dios de pacto. Abraham va a hacer un pacto ¿con quién? Con Abimelech. El versículo 33-34 al final dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Aquí está la conexión con el sermón dentro de 8 días para que no se lo pierda. Versículo 33 dice que Abraham plantó un árbol, pero además lo importante allí dice, invocó el nombre de Jehová, pero da un nombre. ¿El Dios qué? Eterno. Esto lo tenemos que conectar con el próximo sermón. Solo el Dios eterno podría resucitar a Isaac de los muertos si Abraham lo mataba. Si Dios hubiese no querido intervenir, no habría intervenido y lo había resucitado, porque Dios es ¿qué? Eterno. Dios le está revelando a Abraham una parte de su carácter, porque los nombres de Dios no son más que revelación de su carácter. Cuando dice que Dios sana, el Dios que me ve, el Dios eterno, el Jehová de los ejércitos, todo eso revela ¿qué? El carácter de Dios, atributos, como Él es. Dios le está diciendo, yo soy eterno y dentro de unos días lo vas a saber bien, lo vas a comprender mejor. Le está adelantando algo. Moró Abraham en tierra de los filisteos, dice ¿qué? Muchos días, quizás hasta el capítulo 22. ¿Cuántos años tenía Isaac? La historia continuará. Bueno, no le voy a decir. Pero esos tiempos parece que él dice ahí, porque el verso dice, moró Abraham en tierra de los filisteos, ¿qué? Muchos días. Estuvo allí hasta que pasemos al otro episodio. Vamos a ver las aplicaciones del capítulo que son interesantes.
Vamos a mirar las aplicaciones de acuerdo a los dos primeros puntos que nos dejan lecciones valiosas para nuestra vida diaria. ¿Cuál era el primer punto? ¿Me recuerdan, por favor? No, sin mirar el texto, tranquilo. Y el segundo, Dios cumple sus promesas, pecado perdonado, consecuencias que perduran. Vamos a ver entonces aplicaciones basadas en el primer punto, acerca de las promesas que Dios, que son sí y amén. Vamos a aprender tres cosas de las promesas de Dios. ¿Listo? La primera, Dios no tiene prisa. Esa es la enseñanza, la aplicación para nosotros. Nosotros vemos todo limitado por el tiempo. Dios tiene todo el panorama completo de las cosas, por eso obra como se le da la bendita voluntad. Dios no obra con nuestro tiempo, Él obra en su tiempo. Nosotros sentimos la espera como una eternidad, siempre. Y Dios dice, yo estoy en la eternidad, por eso no siento la espera. Usted es el que siente la espera. Dios no tiene prisa. Si Dios le ha prometido algo en su vida, paz, descanso, reposo, oración, Biblia, congregación, mi vida va avanzando, voy caminando con el Señor, cuando ¡pum! Usted no se da a qué horas, no se da cuenta a qué horas está caminando en la promesa. Ya sucedió. Y usted, uy, pero no me di cuenta a qué horas y ya sucedió lo que usted esperaba. Dios no tiene prisa. B, Dios no olvida sus promesas. Nosotros olvidamos lo que prometemos y lo que decimos muy rápido. El sermón el martes ya uno no se acuerda. Dios, aún antes que pronuncie sus palabras, ya están entretejiendo sus resultados. Miremos un ejemplo. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 18. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 18. Esta es una promesa, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es una promesa. Luego nosotros, lo que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dios no está esperando acontecimientos mundiales, escuche, nada. Dios no está esperando que el diablo esté mejor, y Dios no está esperando que el diablo se adelante a él para decir ya no lo dejo adelantar y voy a cumplir mi palabra. No, Dios está esperando el día señalado y vendrá a la tierra y sucederá. Y usted se pregunta, ¿y si no sucede en mi generación? No se preocupe, usted va a estar arriba esperando, pero sucederá. Llegará el día en que el Señor vendrá a la tierra por su pueblo. C, las promesas de Dios están vinculadas a su contexto, no al nuestro. Debemos discernir las promesas y debemos preguntarnos, ¿con quién está hablando cuando dio la promesa? ¿En qué circunstancias hizo la promesa? ¿Es una promesa universal o es una promesa personal? Le repito, Dios habla en su contexto, no en el suyo. ¿Con quién está hablando? ¿Qué circunstancias, en qué circunstancias hizo la promesa? ¿Es una promesa universal o es una promesa personal? Vamos a mirar dos ejemplos de promesa universal y promesa personal. ¿Qué es una promesa universal? Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré ¿qué? Descansar. Eso es una promesa universal. Pregunta, ¿se cumplen todos? No, porque no todos vienen, pero la promesa es universal, porque está invitando ¿a quién? A todos. ¿Pero todos vienen a descansar? No, no se cumple entonces, pero la promesa es universal. Juan 3:36, léalo ahí, Juan 3:36 es otra promesa universal. Solo es un ejemplo para que usted no tome palabras para usted que Dios no le ha dado y para que discierna cuando Dios le habla. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, eso es para todos.
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es para todos. El que cree tiene vida eterna, el que no cree va a ser condenado. Ya es diferente quiénes van a creer y quiénes van a ser condenados. Pero la promesa es que universal y para todo tiempo. No es para usted solamente, es universal. Juan 5:24, otra promesa universal. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Son promesas universales. Dios dice que el que oye la palabra, ¿quién puede oír la palabra? Cualquier persona en el mundo entero, siempre y cuando vaya a un lugar donde se predique el evangelio. Ahora miren las personales, que son las que a veces tomamos mal. Éxodo 3:17. Lo mismo, vamos a ver 3 ejemplos de promesas personales. Éxodo, ¿qué le dije? Gracias. Éxodo 3:17 dice: y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jesubeo, a una tierra que fluye leche y miel. Era personal. ¿Para quién era esa promesa? Para Israel. Las promesas personales son para grupos o personas, valga la redundancia, individualmente. Era para Israel. ¿Dios la cumplió? Claro. Lo sacó de Egipto y lo llevó allá a Canaán. Esa ya se cumplió. Y entonces, ¿cómo se aplica a mi vida? Usted no está en Egipto y usted no van a llevarlo allá. Hay un principio espiritual, pero es diferente a interpretarla mal. ¿Sí? Hay gente que la toma literal. ¿Sí? No, Dios me va a llevar a donde hay leche y miel. No, Dios no le va a llevar allá. O sea, eso es para ellos en ese momento. Génesis 15:5. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puede contar, y le dijo, así será tu descendencia. ¿Sí me explico? Ya usted, Dios no lo va a llevar fuera y le va a mostrar las estrellas y le dice, así va a ser tu descendencia. No, era para Abraham. Usted puede meterse el gol que es para usted. ¿Cuál descendencia? No hay dos Abraham. La descendencia espiritual de Abraham somos todos los hijos de Dios, ya. No, Dios no va a levantar otro Abraham. Va a levantar siervos, pero no va a levantar otro Abraham porque solo había uno. Y era para él esa promesa. ¿Listo? Si usted va a mirar las estrellas, se estrella, dicen por ahí. Pronto termina estrellado. Segunda de Samuel 7:16. Segunda de Samuel 7:16. Esta también es para David. Será afirmada tu casa, le está diciendo a David, y tu reino para siempre, David. Delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. ¿De qué está refiriendo? Al Mesías. ¿Que nacería de quién? De David. Ya el Mesías no va a nacer de ninguno de nosotros. ¿Sí ve? El error de tomar una palabra equivocada lo puede meter a usted en un problema serio en cuanto a la interpretación bíblica. Aplicaciones del segundo punto. Una aplicación de Sara, una aplicación de Abraham y una aplicación de ¿quién? De Agar. Una de cada uno vamos a ver una enseñanza que nos deja. Vamos a hablar de Sara. Ella nos deja una enseñanza muy bonita. Ella parece la villana de la historia. Ella fue quien le propuso a su esposo Abraham que sacara a la sierva. Pero ella también fue la que le propuso que durmiera con la sierva primero, ¿sí? Entonces ella parece la mala de la historia. Y luego culpó a Abraham. O sea, le dice, duerma con la sierva y luego lo culpa. ¿Se acuerdan? Que primero le dice, vaya a duerme y luego le echa la culpa al pobre Abraham. Trató mal a Agar, ya lo vimos. Esa sierva, esa egipcia, esa incircuncisa, sáquela de aquí. ¿Listo? Pero escuche, ella descubrió algo importante que usted y yo tenemos que descubrir cuando venimos a Cristo. Es que había amargura en su corazón. Que su pasado había dejado consecuencias en su hogar. Y eso es algo que todos debemos tomar en cuenta. ¿Qué? La amargura no, el pasado. Ese era el caso de ella. ¿Cuál es tu caso? Nuestro pasado debe quedar donde pertenece. ¿Dónde pertenece el pasado? En la cruz del Calvario quedó. Es el único lugar donde él debe estar. ¿Dónde?
en la cruz del Calvario, en Cristo. Cada vez que quieras regresar, tú lo debes regresar al lugar donde pertenece. ¿Cómo lo haces? Yendo diario a Cristo. Señor, allí quedó mi pecado, allí quedó esa miseria de mi vida. Ahora soy una persona libre por la fe, porque creo en tu palabra. Es más, hay una frase que puede que usted no la crea, pero el pasado no existe. Para Dios no existe. Él tomó tus pecados, los borró, dice, los echó sobre sus espaldas y nunca los volvió a mirar. Él no mira tu pasado, eres tú el que lo recuerda. Y eso nos tortura. Y eso tenemos que aprender a vivir una vida diferente en esa área. De Abraham, ¿qué podemos aprender de Abraham? El primero era para los que se identifican con Sara, porque aquí hay para todos, ¿listo? El segundo, los que se identifican con Abraham, o nos identificamos tal vez con Abraham. Para los que se identifican con Abraham, los desacuerdos matrimoniales le angustiarán, pero pueden ser grandes maestros. ¿Escucharon? Los desacuerdos matrimoniales angustian, pero enseñan mucho. Debemos aprender a oír lo que la esposa dice. Normalmente tienen la razón. No hay buenas caras aquí, bueno. Y cuando no hay problema. No podemos dañar lo conquistado. ¿Se escuchó? Normalmente ellas tienen la razón y cuando no, pues no dañe lo que ya ha conquistado. Sea sabio y pase por alto las cosas. Un hombre con 60 años de casado le preguntaron cómo era su matrimonio y él dijo, es bueno. Aclaro que no es fantástico porque aún tenemos desacuerdos. Pero es bueno, eso ya es harto. O sea, que usted diga que su matrimonio es bueno, eso ya es bendición. O sea, ya usted se por bien servido, ¿listo? Y los que quieran aprender de Agar, también tenemos el consejo de Agar. Las tristezas personales, iglesia, pueden decepcionarnos de la vida, pero no incapacitarnos para decidir seguir adelante. A través de esta historia Dios le dice a los desterrados, a los padres y madres solteros, mira hacia arriba, hay agua todavía, bebe del pozo. ¿Sí? ¿Qué hizo ella? Se acabó el agua y Dios le abrió los ojos y vio ¿qué? Agua. Dios nos da un mensaje final a través de la vida de Agar y es que los desterrados, los padres solteros, las madres solteras, los separados, los solteros, aún pueden mirar hacia arriba y decir, hay agua, todavía hay esperanza en mi vida. Hay un plan para todas las personas, no importa si hemos fracasado. No recibas consuelo de los que te rodean. Abraham no te va a ayudar. Sara te trató mal, quita tus ojos de ellos y espera en Dios. Siempre esperamos de los demás demasiado. Y cuando nos fallan, nos defraudamos y nos herimos. Porque pusimos la mirada ¿en quién? En ellos. Y no la pusimos en Cristo. Finalmente, deje de esperar que las circunstancias del pecado se vayan. Escuche, iglesia. Tendremos que aprender a vivir en Cristo sabiendo que somos pecadores. También que estamos rodeados de pecadores. Sea que usted sea el que armó el lío o no, no viva con una actitud amargada. ¿Listo? Viva en una actitud victoriosa. Dios mismo le dará tiempos de refrigerio. Si usted armó el lío, cállese y asuma. Señor, ayúdame. He cometido tantos errores que necesito proceso. Gracias. Si usted no lo armó, dígale gracias, pues no tuve nada que ver, pero ayúdame a ser sabio como hablo, como respondo y a no salir tan salpicado ni tan untado. ¿Listo? Póngase sobre sus pies y oremos. Démosle gracias a Dios por su palabra. Señor, hoy queremos darte gracias por tu palabra porque ella es verdad, Señor. Porque a través de cada pasaje, de cada sermón nos hablas a nuestra vida, nos das directrices que tenemos que obedecer y consejos que recibimos de parte tuya. Esta mañana es la mañana tuya, es el día del Señor. Bendice tu iglesia con abundancia de paz. Bendícela con la gracia de Jesucristo, Señor. Que todos podamos vivir en esa gracia hoy.
Llévalos a casa, a sus diferentes labores, y que podamos ser testimonio de la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos a revisar diariamente nuestra vida, a no dejar que el pasado nos afecte, sino más bien vivir un presente en victoria, porque tú nos llevas de gloria en gloria. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale ese aplauso a Jesús.